Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Ya tenemos campeón, pero esta liga nunca para y hoy vamos a analizar a las próximas estrellas del draft. Vamos a hacer un mock draft, como siempre, junto al experto del canal que siempre me ayuda en estos aspectos, como es Enrique Pedro. Y hoy, en el episodio de este podcast, vamos a hablar de todos los talentos, de quiénes van a salir, dónde van a salir y vamos a dar nuestras predicciones del próximo mock draft que, como ya sabéis, será esta semana, el miércoles y el jueves. Así que, como siempre, sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. La NBA ha terminado, como todos sabéis, la semana pasada con la victoria de los Boston Celtics, pero como todos sabéis, la Liga Americana nunca para, nunca deja, ¿no?, de estar activa. Y esta misma semana tenemos uno de los días más importantes de todo el año, ¿no?, de toda la temporada, para los equipos, sobre todo para los equipos que no lo hicieron también la temporada pasada y que aspiran, ¿no?, en un futuro pues a volver a ser contenders y a volver a jugar los playoffs y soñar, ¿por qué no?, con el anillo. Para ello vengo hoy aquí con voy a casi colaborador, ¿no?, del canal, porque ya se ha pasado un montón de veces por aquí para hablar siempre pues de los jóvenes talentos, ¿no?, que a nosotros pues se nos escapan más, ¿no?, y que él pues sigue a lo largo de todo el año. Ya no me enrollo más os voy a presentar, a los que no le conozcáis, a Enrique Pedro, experto, ¿no?, en el baloncesto universitario, en todo el tema de la NCAA. Bueno, él nos va a contar y nos va a ayudar a hacer este mock draft para presentaros, ¿no?, alguna de las figuras que podremos ver la temporada que viene en la NBA. Así que nada, Enrique, oye, ¿cómo estás? Me comentabas que acabando ya el curso escolar, ya te veo la cara más relajado y ahora nos podemos dedicar, ¿no?, a todo esto del draft, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, muchas gracias como siempre por invitarme. Aunque lo que has dicho, yo esto ya lo considero también mi casa, así Sí, que, sí, sí, por eso, así por que eso. encantado un año más de hablar contigo de draft, porque esta semana a mí es de las que más me molan, ¿eh? No solamente el Claro. draft, todo lo previo ahora de que vas Sí, viendo workouts, vas viendo rumores, vas viendo tal, la verdad es que sí, ahora que sí. ya no hay baloncesto, oye, pues es una manera de tenernos de lo más entretenidos. Sí, sí, y bueno, además estamos viendo ya workouts para el siguiente año, ya no jugadores que entran en la NBA, sino que van a entrar en la NCAA, o sea, hay mucho movimiento, ¿no? Tuvimos ese pequeño bajón de se nos acabaron las finales, pero oye, ya vuelve a empezar, ya ha habido algún traspaso que otro, o sea, que hay que seguir, ¿no?, con esto. Y además, yo creo que este es un episodio que está muy bien, ¿no?, por el hecho de que, oye, vamos a presentar, ¿no?, vamos a hacerlo en forma de mock, ¿no?, porque también es un poquito más entretenido, pero vamos a presentar, ¿no?, alguno de esos nombres que vamos a ver en el draft para que la gente como yo, ¿no?, que bueno, he hecho un estudio previo, ¿no?, y me he visto vídeos de todos ellos y hemos estado hablando previamente, pero que no tenemos pues ese día a día, ¿no?, que sí que tanto tú, ¿no?, como pues la gente que está más enfocada al draft, sí que tenéis. Así que nada, vamos a empezar como siempre, Enrique, si te parece, por dar pues unas breves pinceladas de lo que es el draft, ¿no?, aunque más o menos pues todo el mundo lo conoce, pero bueno, primero situarlo temporalmente, ¿vale? Va a ser esta misma semana, porque bueno, aunque estemos grabando la semana anterior, esto seguramente lo suba el lunes o el martes. Va a ser el día 26 y 27 de junio, miércoles y jueves, ¿no?, si no me equivoco. Es la primera vez que se va a hacer por separado, ¿vale? Normalmente se hace todo en una misma sesión, ¿no?, el mismo día, primera y segunda ronda, pero la NBA ha decidido este año pues hacerlo separado, ¿no? Un poquito porque al final todos sabemos que normalmente la primera ronda, sobre todo los puestos de lotería, son los que se llevan un poquito más todos los flashes. De hecho, esta primera noche, que será el miércoles, se va a hacer como habitualmente en el Barclays Center de Brooklyn, y la segunda se hará ya directamente desde los estudios de la NBA que tienen en Nueva Jersey, ¿no? Si lo vemos desde España, serán todas las ceremonias a partir de las 2 de la mañana, ¿vale? Para que os situéis, para que alguno, si no lo habéis visto nunca, pues la verdad que es algo muy bonito, ¿no?, verlo, y también ver a los chavales, ¿no?, cómo se emocionan, cómo van saliendo, las distintas sorpresas, los traspasos. Y bueno, por poner muy rápidamente, ya vamos a pasar a hablar de los jugadores. Para los que no estéis familiarizados con esto, sepáis que son 60 selecciones, 30 de primera ronda, 30 de segunda ronda. Las que se llevan los más focos, ¿no?, digamos, son las 14 primeras, que son las de lotería, que son los de los peores equipos que no han entrado en playoff, que por medio de una lotería, pues, y por unos porcentajes, pues se van saliendo del pick 1 al pick 14. El pick 1, pues, evidentemente es el que tiene mayores posibilidades de escoger el mayor talento, aunque luego
A nivel histórico siempre ha habido chascos espectaculares y ha habido Históricos también, también, no, y chascos bueno, históricos. y chascos históricos, y luego jugadores del PIC 41 como Nikola Jokic, al final 3 veces MVP. Bueno, pero bueno, se supone, ¿no? Que si tenemos ese primer pick, pues tenemos más oportunidades, ¿no? De conseguir al mejor talento. Luego la segunda ronda, que sería del 15 al 30, pues va en función también del récord de la fase regular, en este caso de los equipos clasificados a playoffs, pues irían en orden inverso, ¿no? Pero bueno, vamos ya, si te parece, Enrique, a lo que nos compete y a lo que hemos venido hoy aquí, ¿no? Vamos a hacer un mock, que al final es imposible acertarlo, va a haber además 1000 cambios, luego también hay traspasos de última hora, se está hablando de Atlanta Hawks, ¿no? Que ese pick 1 igual lo traspasa, también tenemos ahí a los Spurs con el 4 y el 8, que a lo mejor quiere hacer ahí un mix para intentar subir y coger a un jugador que pueda pues acompañar ya y tener un impacto con Wembanyama. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mock draft, vamos a presentar a los jugadores que nosotros creemos que pueden estar ahí. Luego, si nos da tiempo también, pues hablaremos de alguno posible, ¿no? Estos que solemos llamar robos del draft, para que también nos comentes alguno de los otros nombres. Pero bueno, antes de empezar, vamos a decir cómo están estos picks, ¿vale? Vamos a hacerlo en los 14 picks de lotería. Empezarían los Hawks con el 1, tenemos a los Wizards con el 2, Rockets 3, Spurs 4, Pistons quinto, que a pesar de tener ese récord paupérrimo, al final les ha vuelto a tocar este quinto pick por el tema de la lotería que os comentaba antes. Hornets con el 6, los Blazers con el 7, Spurs vuelven a tener el 8, Grizzlies el 9, Jazz el 10, Bulls el 11, Thunder el 12, 13 Kings y luego Blazers, que es junto a los Spurs, el equipo que tiene ahí dos selecciones, que tiene la 7 y la 14, ¿no? Que como decía antes, pues pueden jugar con ellas, puede haber traspasos, bueno, puede haber infinidad de cosas hasta el momento del draft, pero bueno, nosotros vamos a hacer el orden como lo tenemos ahora mismo y vamos a empezar, como digo, vamos a ir del 14 al pick número 1. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, hemos estado hablando previamente, Enrique y yo, para ver un poquito cómo poníamos a estos chavales, dónde los veíamos, dónde no, y hacemos este mock draft. Yo os voy a presentar muy brevemente a los jugadores, simplemente para que tengáis una imagen de ellos, y luego ya, como siempre, Enrique, te dejo el podcast de tu mano, si pudiese te pasaba incluso el micrófono, y ya nos comentas tú pues todo lo que has visto, ¿vale? A lo largo del año. Y bueno, vamos a empezar por ese pick 14, último pick de lotería. Y vamos a empezar por los Portland Trail Blazers. Corrígeme también, Enrique, el tema de pronunciaciones, porque hay alguno que es complicado. He intentado ver vídeos, ¿vale? Pero Kelly Ware, no sé si más o menos está bien dicho, Sí, ¿vale? sí, sí, ¿Vale? sí, Kelly Ware, sí. Kelly Ware, o bueno, como queráis decirlo, pero bueno, Enrique me va a ir corrigiendo en todo esto, ¿vale? Kelly Ware, posición pivot, edad 20 años, 2'11", 95 kilos, ha estado en la universidad en los Oregon Ducks durante un año y luego en Indiana Hoosiers también durante un año. Os voy a decir una comparación NBA, que es la que he visto, ¿vale? He visto varias páginas, la que he visto que más tal, pero siempre esta comparación, como dice Enrique, vamos a cogerla con pinzas, simplemente para que tengáis una imagen, ¿vale? En este caso, Jarrett Allen. ¿Vale? Es la comparación que, bueno, puede ser. Luego Enrique también nos dará la suya. Luego, en cuanto a estadísticas, pues ha promediado 16 puntos, 10 rebotes, 1,4 asistencias, 60% en tiros de campo y un 44% en tiros de 3. En tiros libres baja un poquito más, 60%. Y simplemente por daros unos apuntes y luego ya Enrique nos contará. En cuanto a fortalezas, talento, tamaño, longitud, también dicen que está preparado, ¿no? Para incorporarse de estos perfiles, que está un poquito más preparado para incorporarse a la NBA. Puede impactar en el juego en ambos lados, mucha coordinación, capacidad también para tirar desde fuera y más o menos buena mecánica, gran reboteador, mucho fundamento también a la hora de posicionarse, habla muy bien de él en estos aspectos y además, pues bueno, es un jugador que a pesar, ¿no?, de su gran tamaño, pues puede correr bastante bien arriba y abajo de la pista, ¿no? Que esto también es algo importante. Luego, en cuanto a debilidades, es cierto que ha promediado 16 puntos por partido, que no está nada mal, pero he leído que hay un poquito de dudas en cuanto sobre todo a su mentalidad como anotador, ¿no? Luego hablaremos de ello. Luego también es cierto que está algo limitado en el tema de creación tras bote, le falta también, y habla mucho esto, un poquito de energía, es típico jugador que a veces pues baja un poquito los brazos, entonces estos son
cosas que también le han hecho bajar, digamos, en este mock draft, ¿no? Que lo hemos puesto. Luego también es cierto que ha retrocedido en cuanto a efectividad, por ejemplo, en tiros libres, y es una de sus principales asignaturas pendientes, pero bueno, aún así es un jugador muy interesante y que ya sin más dilación, Enrique, coméntanos un poquito un nombre, ¿no? Que al principio no aparecía, aparecía, desaparecía, luego lo hemos metido aquí, pero que es un nombre que, oye, puede tener un impacto y es de estos jugadores que pueden tener un impacto más cercano, ¿no? Que no es tanto desarrollo, a lo mejor su techo está más cerca, pero es un jugador muy interesante, ¿no? Sí, es un jugador al que, bueno, pues eso, que como solamente tienes 14 picks de los que hablar, Claro. creo que en el último de los casos, en el primero en orden en el que vamos a hablar, creo que Ujú. merecía la pena por lo menos Sí. nombrarle y que los oyentes puedan, bueno, pues conocerlo un poquito y estar un poco atentos a este jugador. Es verdad que es un draft en el que hay bastantes pivots que posiblemente van a salir por delante de él, pero son pivots con otras características. En este caso, Ware es, sobre todo, yo creo que los equipos se van a fijar mucho en su faceta defensiva. Ahí sí es donde más destaca, porque en ataque tú lo has comentado, ¿no? Es un jugador bastante limitado, con poca variedad de recursos ofensivos, aunque sí es muy efectivo en el pick and roll, ¿no? Y estamos viendo que un perfil también de jugador como Derek Lively este año ha tenido mucho impacto, siendo un perfil también parecido, ¿no? Jugador muy de poner buenos bloqueos, irse hacia adentro y contundente en la finalización. Bueno, si luego consigue desarrollar un tirito de media distancia, ya no te digo de larga, pero si consigue hacer algo de media distancia y abrir un poco la cancha, puede ser un jugador muy interesante, ¿no? Y en unos Blazers, pues donde la posición de pivot está más que discutible por quién la ocupa, ¿no? Sí. Pues oye, puede ser que como pivot suplente y a lo mejor con muchos minutos todavía en la G League y con paciencia desarrollándose esta primera temporada, me parece que puede ser una apuesta interesante como jugador de complemento. Tú has dicho, un Jarrett Allen sería un techo magnífico, pero me parece que una actuación en un rol parecido a lo que ha tenido Derek Lively también puede ser muy interesante para este chico bueno, que viene de Indiana y hay que confiar un poco en él. Sí, sí, lo he dicho. De hecho, lo habíamos comentado, ¿no? Lo metemos aquí, a lo mejor pues no llega a estos puestos de lotería, sale un poco más atrás, pero sí que es un perfil interesante por lo que comentabas, ¿no? A pesar de tener muchos pivots, es un pivot un poco diferente, ¿no? Luego hablaremos de los otros y veremos que el perfil es muy diferente. Aquí lo que comentaba, ¿no? Lo que más he leído, ¿no? De scouts y demás, ¿no? Es el tema ese, un poco más el tema de que parece que no tiene esa sangre, ¿no? Digamos, a lo mejor que Sí, hace falta, ¿no? Dentro de la NBA, un poquito más parado, pero bueno, tiene ahí cosas, tiene lo que tú dices también, el tema de una más o menos buena mecánica, y eso también es muy importante a la hora de ser elegido y que también pues permite, ¿no? Abrir la pista que, como todos sabemos hoy en la NBA, es algo necesario. Entonces, pues sí, bueno, que no, nadie va a esperar de él que claro, sea el eso líder de es, un equipo, pero sí, eso es, eso es. como jugador de complemento puede tener sus Bueno, opciones. lo que tú decías, además, una comparación muy acertada, yo creo, ¿no? El tema de Lively, que además lo tenemos muy presente, que al final yo creo que nadie espera que sea pues un Shaquille O'Neal, evidentemente, una primera espada, pero oye, Lively puede ser una segunda, tercera espada buenísima en un equipo campeón, ¿no? Y Entonces, es más o menos el perfil. sale en una posición del draft muy similar a Sí, la que el le estamos 10º creo dando que fue, o prioridad, algo así, claro, eso es. incluso un poquito más baja. O sea que por ahí Eso puede es. ser una comparación que, bueno, ya la firmaría el propio Ware, seguro. No, sobre todo el primer año ni te Hombre, cuento, claro, claro, claro. sí, Eso sí. es, eso es. Bueno, pues nos vamos, dejamos atrás, ¿no? Esta elección, esta primera de las elecciones de los Trail Blazers, y vamos con la de los Sacramento Kings en el puesto número 13, y vamos con un nombre que yo creo que nos sonará más, ¿no? Porque sí que es verdad que el de Ware, pues era un nombre que si no estás de ver un poquito la NCAA, de hablar contigo, Enrique, que me comentas, es un nombre un poquito más desconocido, ¿no? Pero yo creo que el nombre de Rob Dillingham, ¿no? Yo creo también por la universidad, ¿no? Por haber estado en Kentucky, es un nombre más familiar, ¿no? Aquí pasamos un jugador completamente diferente, un base, 19 años, muy jovencito, 1,88, 80 kilos, pocos kilos. Comparación NBA, que la he leído en varios sitios, Brandon Jennings, no sé cómo lo verás, puede ser un perfil, siempre como digo, lo que dice Enrique, esto es
top, ¿eh? O sea, no penséis ya que va a entrar y va a ser un Brandon Jennings de la vida. No, no, no. O sea, No. esto es su techo, ¿no? Digamos, pero para que os hagáis una idea, sin conocerlo, de cómo es el jugador. En cuanto a estadísticas, 15 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 47% en tiros de campo y un 45, casi 45% en tiros de 3 y casi un 80% en tiros libres. El tiro, la verdad, que es un buen activo, ¿no? De este jugador. En cuanto a fortalezas, como decíamos, uno de los anotadores más dinámicos, ¿no? de este draft, especialmente también a la hora de lanzar a distancia y también de jugar con el balón en las manos. La parte más trasladable que he leído, ¿no? Un poquito a la NBA de su juego, pues va a ser ese tiro exterior, que le va a dar mucho, y además un tirador de mucho volumen, ¿no? Creo que tenía aquí el dato 7, entre 7,58 más o menos por partido en 36 minutos, y un espectacular casi 45%, que es una absoluta barbaridad. Luego también, más destacado, aparte de estos porcentajes, pues también tiene que ver lo que decía, ¿no? El altísimo volumen de disparos, que esto también es algo, o sea, disparos de tiros, que eso es algo también muy importante a tener en cuenta. No solo que anote, sino que anota mucho y al final tira mucho, ¿no? Lo que comentábamos. Luego también, no es solamente decir que no es solamente un tirador y que también pues, es un jugador que puede utilizar su velocidad, también buen manejo de balón, también, porque al final estamos hablando ahora de tirador, pero es que luego le vais a ver, y vamos a poner algún vídeo por aquí, que también anota con facilidad entrando para adentro, sacando faltas, es un jugador agresivo y bueno, además, a pesar de que realmente es pequeño, ¿no? Porque un 88 para el base de hoy en día, pues es un jugador pequeño, pero también es muy agresivo a la hora de atacar, saca faltas y bueno, al final es un mejor definidor, yo creo, de lo que se esperaría, ¿no? Y luego, y por acabar, en cuanto a debilidades, es cierto que bueno, es un jugador y por eso también baja, ¿no? Lo tenemos aquí un poquito más bajo, con unas limitaciones, yo creo, muy marcadas, ¿no? En su juego, ¿no? Al final, pues lo llegaron incluso, si miramos los minutos, ha llegado a promediar, creo que son 23 minutos, que al final para un jugador de lotería, pues suelen jugar más, ¿no? Entonces al final bajó un poquito sus minutos. El principal problema, y lo comentábamos antes, es el tema físico, ¿vale? Aquí es un jugador pequeño y no solo de estatura, también, sino un poco pues de fortaleza, no es un jugador que llame especialmente la atención, ¿no? Entonces en la NBA, pues esto puede causa un poquito de los equipos, ¿no? Hablan de bastante de esto y causa un poquito por eso, ¿no? Lo bajamos tanto. Y luego también temas defensivos, ¿no? Que aquí, pues al final, ahora necesitamos jugadores que cambien, que se puedan emparejar incluso con un alero en determinada situación. Y entonces, en este caso, sí que parece que pues sufre un poquito más. También tiene el problema de que comete muchas faltas, sobre todo en estos mismatch, ¿no? Que le preparan. Y al final también es cierto que como generador de juego, por lo menos hasta el momento, no genera demasiado juego y prefiere, ¿no? Se le ve más cómodo tomando el tiro, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de este jugador que yo creo que, como decía antes, ¿no? Ya hemos oído hablar más, obviamente por estar en una universidad de la índole, ¿no? De Kentucky, pero cuéntanos un poquito es un jugador muy interesante. Pues yo diría que es una apuesta quizá a medio plazo. Solamente ha estado un año en universidad y, bueno, pues eso, un año irregular, pues lógico por la edad, ¿no? Sí. Yo creo que lo que le define sobre todo es la energía. Es un jugador súper eléctrico, súper dinámico, capaz de revolucionar un partido saliendo desde el banquillo para bien, pero también a veces para mal, porque como has dicho, la toma de decisiones y el playmaking pues no es todavía lo mejor que tiene, ¿no? Ahora, sin embargo, yo creo que es de estos jugadores que a la afición del equipo que caiga les va a encantar y se va a hacer con ellos enseguida precisamente por eso, ¿no? Porque de los que lo da todo en una pista, vamos, es todo corazón. La defensa es un problema todavía y la altura es así. Además, para su altura es que tiene mentalidad de alero. Yo te diría que es Ujú. un alero en el cuerpo de un base y Sí. eso ciertamente puede ser un problema Ujú. ahora mismo. Tendrá que trabajar mucho. Yo creo que tiene que reciclarse un poquito y ser más exterior, pero es verdad que físicamente sufre mucho, pero lo suple con todas estas otras características, ¿no? Ujú. En Kentucky fue uno de los jugadores más destacados, de los que quizá no se esperaba tanto, y nosotros lo hemos puesto en el 13, pero lo cierto es que si miras Sí. muchos otros mocks y otras predicciones, lo Ujú. colocan entre los 10 primeros, o sea Sí. que nosotros lo hemos bajado un poquito, quizá por todo esto que hemos contado, ¿no? Porque Ujú. igual la tendencia ahora últimamente es buscar algo más seguro y con Sí. menos potencial y por eso quizá pueda caer un poco, pero que a nadie le extrañe tampoco que se cuele entre los 10 primeros, aunque este año igual no termine Ujú. teniendo demasiados minutos en el equipo que lo elija.
Sí, de hecho, justo lo hemos hablado, ¿no? Al final es un hombre que suena mucho, no solo por la universidad, sino porque siempre está ahí metido, yo creo, entre los 10 primeros, pero eso, nosotros por esas dudas defensivas también, por esas dudas también de juventud, ¿no? Creemos que puede llegar a caer, pero que a nadie le extrañe, ¿no? Por lo menos que sepáis un poquito el perfil de jugador que es, sobre todo si sois seguidores, ¿no? De alguna de estas franquicias, para que, bueno, lo tengáis un poquito en cuenta y para que tengáis en cuenta que es un jugador muy diferente al siguiente. De hecho, yo creo que o sea, es justo lo contrario, diría, o básicamente así, porque vamos a hablar de esa elección número 12 de los Oklahoma City Thunder, y vamos a hablar de Devin Carter, hijo del mítico Anthony Carter. Yo creo que conocéis, ¿no? De la NBA, estuve buscando, fueron 13 años los que estuvo en la NBA, el bueno de Anthony, que es el padre de Devin. Y aquí estamos hablando también de un base no muy alto, aunque también un poquito superior, 1,92, 88 kilos. En este caso va a ser más experimentado, 22 años, 2 años en Providence, por ejemplo. Hablan de él como el mejor o uno de los mejores defensores exteriores de esta camada. De hecho, su comparación es de Rick White, que visto lo visto no estaría nada mal, ¿no? No, no, Base nada que mal. puede defender y que encima pues puede anotar, porque bueno, está promediando 20 puntos, 8,6 rebotes, 3,5 asistencias, un 47% en tiros de campo y un 37% en triples, que no está nada mal para un jugador. Sí que es verdad que es un poquito más experimentado porque ya tiene 22 años, pero es lo que decía antes Enrique, ¿no? Que las franquicias también, pues en determinadas ocasiones buscan eso, ¿no? Un jugador un poquito más mayor, que tenga menos grado de desarrollo, pero oye, que me pueda dar ya ese nivel. En cuanto a fortaleza, rápidamente es cierto que no tiene gran altura para la posición de 1-2, pero lo compensa con unos brazos larguísimos. Además, tiene potencia física, gran capacidad atlética y aparte, pues bueno, esa cosa de ser como autodenominado, ¿no? Diríamos como uno de los mejores defensores exteriores de este draft, ¿no? Al final puede defender bases, puede defender escoltas, ya cuando cambia por tamaño un poquito a la posición del 3 pues ya sufre un poco más, pero aún así lo hace muy bien. También a la hora de pelear y ganar rebotes es un jugador muy, muy interesante y también gran aporte en cuanto a tapones y robos, ¿no? De ahí un poquito la comparación a Derrick White, ¿no? A este perfil. Es cierto que existen algunas dudas en ataque con él porque no tiene una mecánica, digamos, demasiado fluida. Y es cierto que fue un mal tirador durante sus 2 primeros años, ¿no? En la NCAA, luego es una cosa que ha ido mejorando. Entonces, seguramente no llega a ser un tirador de élite, pero es un jugador que puede anotar con bastante regularidad y que si lo trabaja, pues puede mejorarlo, ¿no? En cuanto a debilidades, digamos que su principal defecto pasa por su juego con el balón, ¿no? Al final está lejos de ser ese típico base natural, ¿no? Que cada vez está un poquito más extinto, ¿no? Pero que todos tenemos en la cabeza. Y en cuanto a su manejo, es algo bastante irregular, bastante inseguro, pierde balones y, pues bueno, al final no, cuando seleccionamos a este jugador no estamos pensando en el típico base generador, ¿no? Entonces estos son un poco, pues, los aspectos que tendría mejora, pero también es un jugador muy interesante y sobre todo si lo quieres ya, pues, a un buen nivel, ¿no? Para tu equipo. Cuéntanos un poquito sobre él, Enrique. Pues es uno de estos jugadores que va sorprendiendo, yo creo, favorablemente semana en semana, ¿no? Porque no viene ni con el hype de otros. Bueno, dentro de que se ha hablado muchas veces, ¿no? De que este parece que no es un gran draft y Sí. no tiene los nombres de los años Ujú. pasados, no hay un Miami, ni siquiera hay Vale. un joven banquero, etcétera, ¿no? Dentro de lo que hay, el nombre de Devin Carter quizás sea de los menos glamurosos de lo que hemos Sí. encontrado este año, porque ya te digo, ni viene de una grandísima universidad, viene de Ujú. Providence, Sí. no sé, sea importante, pero no es Duke, Kentucky, North Carolina, ni nada de esto Ujú. ni tiene un físico especialmente llamativo, Ujú. ni nada. Pero luego resulta que están pasando los días y según vamos oyendo y vamos leyendo, cada vez está un poquito más arriba, ¿no? Y cada vez Sí. parece que hay más interés y más tal. Sobre todo yo creo que en estas posiciones intermedias no sé, del 7 Sí. del 10 del 7 al 14, ¿no? En decir, si llega, este es mi Ujú. hombre. Por todo lo que has dicho, ¿no? Sí. Porque es un junior, porque ya tiene esa veteranía suficiente para aportar a corto plazo, porque tiene talento anotador, porque tiene clase y aunque no es exclusivamente un base de corte anotador, hace un gran trabajo en muchísimos sentidos, ¿no? Entonces me Ujú. parece que es, bueno, de estos picks que sonaban muy poco y es Sí. verdad que la gente que haya ido siguiendo el draft, aunque sea, quizás estos últimos días más, pero si Ujú. vienes de lejos, el nombre de Devin Carter se nos ha colado aquí Ujú. últimamente y la verdad es que puede ser una apuesta
una apuesta interesante. Claro, hablar de robo es complicado dependiendo de dónde salga, Claro. pero ya te digo, a mí es un nombre que me parece que muchos equipos van a estar cruzando los dedos para que les llegue Sí. y poderlo elegir. Sí, justo porque cuando hacíamos el episodio, ¿no? Que hicimos un poco para hablar del March Madness y esos jugadores, ¿no? Un poco a seguir, era un nombre que ni siquiera salía, ¿no? O sea, al final yo lo he conocido, ¿no? A base de ahora escuchar de él, al haber hecho el mock contigo y he empezado a investigar un poco, pero antes no era un nombre que tuviésemos en la cabeza, ¿no? O sea, vosotros que os dedicáis un poquito más a eso sí que lo conocíais, pero para el resto de gente no era un nombre tan conocido. Entonces, es como una de las apariciones, ¿no? Por eso también lo Sí, sí, queríamos sí, meter aquí además, para que se una supiese. irrupción, pues eso, estelar. Me ha gustado mucho la comparación que has Derrick White. comentado con Sí. Derrick White. También he visto que se le compara con Bruce Brown y también me parece que ¿Vale? Sí, puede por ahí ser también. también es un Ujú, perfil que puede ujú, venir por ahí, siempre poniéndonos, por eso, en el mejor de los casos, ujú. en el escenario perfecto. Eso es, siempre, siempre positivos aquí en Sí, sí, este sí. podcast, obviamente. Y bueno, vamos a pasar a la elección número 11. En este caso, unos Chicago Bulls, que bueno, ya hemos visto el traspaso que hicieron ayer, cómo han empezado esta reconstrucción. Y bueno, aquí vamos a seleccionar a un alero de 19 años, su nombre, y aquí es un poquito más complicado, es Tidjane Salaun, ¿vale? También es un jugador que últimamente pues se está hablando bastante de él, un jugador, como digo, de 19 años, 2,05, 99 kilos. En este caso no ha estado en la universidad, ha estado en Francia, en el Cholet Basket, los últimos 2 años ahí en el primer equipo. La comparación NBA que más he visto es Robert Covington. No sé cómo, si te puede cuadrar un poquito, un poco. Ahora vamos a explicar, ¿no? Fortalezas y lo veremos. En cuanto a estadísticas, no es algo que llame demasiado la atención. 9 puntos, 4 rebotes, una asistencia, 37% en tiros de campo y 32 en triples. Aquí sí que tiene que trabajar. En cuanto a fortalezas, vamos a empezar por lo bueno. Excelentes condiciones naturales, ¿no? Para jugar tanto de 3 como de 4 en la NBA, ¿no? Posee muy buena altura, ¿no? Para esa función. Además es relativamente rápido, relativamente explosivo. O sea, no es que sea el más rápido ni el más explosivo, pero sí que es verdad que lo aprovecha bastante bien. Y aunque todavía no es el alero más fuerte, parece o comentan que tiene la estructura física, ¿no? Para poder llegar a serlo, para ganar kilos fácilmente y para tener un impacto, ¿no? Terminar teniendo un impacto en la liga. Luego, en ataque, realmente lo mejor que tiene es, y vamos a ponerlo entre comillas, porque al final os acaba de decir un 32%, es como el margen de mejora que tiene en el triple, porque parece que su mecánica pues no es tan mala, al final intenta mucho, toma más malas decisiones, pero cuando se le meta un poquito en dinámica NBA, parece que puede subir esto. Entonces aquí pues puede tener un gran rango de mejora y además se confía, ¿no? En esto, por eso también lo metemos aquí. Y también es cierto que se proyecta como un buen jugador defensivo. Es cierto que no es el mejor defensa a día de hoy, pero es un jugador que bueno, es bastante versátil, puede tener velocidad, el cuerpo también para mantener a jugadores que puedan ser un poquito más grandes, tanto fuera como cerca del aro. Entonces, pues bueno, todo esto hace que también lo metamos aquí. En cuanto a debilidades, es cierto que no es, ni siquiera se proyecta como un gran creador de juego, ¿no? Digamos, con balón en las manos, y tampoco tiene demasiadas habilidades de pase, ¿no? No es algo que haya desarrollado. Luego es cierto también que no es dinámico desde el drible, ¿vale? Puede tirar, pero le cuesta generarse esos tiros tras drible, eso ahí se le ve un poquito más las costuras y evidentemente es un jugador que es aspirante a un rol muy secundario, ¿no? No, aquí no podría ser una tercera espada, digamos, pero no se espera de él pues que sea una segunda espada de muchísimo impacto, ¿no? Luego también lo que comentaba antes, ¿no? Que es versátil en defensa, pero es probable que nunca vaya a ser un verdadero especialista, ¿no? Entonces aquí tampoco es que vaya a ser el mejor defensa, entonces eso también echa un poquito para atrás a los equipos. Luego, como comentaba antes, es un jugador, un buen atleta, pero tampoco sobresale y más en la posición de alero dentro de la NBA, ¿no? Entonces todo esto al final es algo que va echando un poquito para atrás a las franquicias y que hace pues que baje un poquito y que esté fuera de este top 10. Cuéntanos un poquito, Enrique, cómo es este perfil, un perfil también diferente que tampoco hemos visto en NCAA. Cuéntanos un poquito cómo has visto. Pues aquí empiezan mis dificultades y mis pegas, ¿no? Con el draft de este año, Sí, porque yo creo que de los últimos años es de los drafts de los que más diversidad de sí, procedencia hay de los jugadores, ¿no? Y sí, sí. menos de la NCAA. No sé si el año que viene, con la desaparición del Ignite, Ya. esto cambiará un poquito esta tendencia, pero este año hay muchísimos jugadores, especialmente en lotería, que no Ujú, vienen de NCAA. ujú, Con las cosas que yo creo que ellos tienen bueno, de malo porque les conoces menos, yo por lo ujú. menos, Sí. sí de bueno en cuanto para mí a bagaje competitivo, ¿no? Porque al Ujú, final
la NCAA es la competición que es, son muy pocos partidos y muy Sí. concentrados, y al final competir en un Cholet, competiciones internacionales en una liga francesa, pues siempre quizá te aporte ese bagaje, ¿no? Yo con este tipo de jugadores soy bastante escéptico, ¿eh? Debo decir Ujú. que yo lo he metido en el mock draft este porque había que meterlo, porque Sí, sí, ves todo el resto de los mock draft y parece que es un fijo en sí. puestos de lotería, y por lo tanto, bueno, pues no vamos a ser. Para mi gusto personal, pues ya te digo que soy muy escéptico ya con este Ujú. tipo de jugadores, porque hemos visto unos cuantos, ¿no? De estos de franceses Sí. con un físico prometedor, Ujú. tipo, me viene a la cabeza pues Sekou Doumbouya, Sí. por ejemplo, y al final, no sé, si hubiésemos hecho un mock draft, un programa en cancha NBA en ese Sí. momento, creo que hubiésemos podido decir prácticamente las Lo mismas mismo. cosas, ¿no? Sí, 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 Es sí. un diamante en bruto, potencial en Ujú. el futuro, un físico privilegiado, todavía está verde, bla, 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 etcétera. Ujú. Y ahora mismo, pues ha quedado en nada, o sea, ya no está, ¿no? Entonces, no sé, si yo fuera un general manager, yo apostaría por otro tipo de jugadores, pero Ujú. también es verdad que entiendo que hay algunos que han salido mal, pero te puede salir bien. Y Ujú. si se trabaja bien con ellos y si explota bien con este chico, como has dicho, las virtudes está ahí, atléticamente es muy interesante, y esa materia prima pues se puede trabajar, ¿no? Luego ya veremos lo que pasa. El potencial lo tiene Ujú. un techo muy alto, pero todavía yo creo que está muy para desarrollar. Este sí es un jugador de elegir ahora Sí. y G-League, y en Esperar. algunos Ujú. casos darle minutos poco a poco y Sí. tener mucha paciencia a ver qué puede llegar a ser. Ujú. Bueno, pues vamos a meternos ya en el top 10. Aquí ya ha sido un nombre muy conocido, yo creo. Utah Jazz, aquí tenemos a Nikola Topic, que se ha hablado tantísimo de él, tantas subidas, tantas bajadas. Al final un jugador muy especial, ¿no? Que puede jugar pues, desde posición de base, pero al final también su tamaño, ¿no? 2,01 pues le hace también ser un poquito más versátil. 19 años, 91 kilos. En este caso, como decía Enrique también, no estaba en la NCAA, ha jugado en la Estrella Roja, debutado con 16 años, ha tenido por ahí como 2 o 3 cesiones, ha estado también en el Mega, luego vuelta a la Estrella Roja, ha jugado la Liga, ha jugado la Euroliga también. O sea, un jugador con bagaje competitivo, pero sí que es cierto que el tema de las lesiones, y de hecho la última lesión que ha tenido, también hace que baje pues un poquito, ¿no? Es un jugador súper interesante. Yo la comparación que he leído, aunque no me parece tan cierta, pero he leído Josh Giddey o la Melo Ball menos Atlético, he leído estas dos, pero bueno, a mí creo que es un jugador un poquito más único, ¿vale? Que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es un jugador bastante especial, yo creo. Ha promediado más de 18 puntos, 7 asistencias, 3,5 rebotes, 52% tiros de campo, le falla el triple, que no llega ni al 30%, pero en cambio en tiros libres, por ejemplo, tiene un sólido 85%. Todos hablan de él como el mejor pasador de esta clase, del draft. La verdad que en este aspecto sí que es un jugador que apetece, ¿no? Ver cómo va a llevar esto y cómo lo va a trasladar a la NBA, ya no solo por el hecho del pase, sino por cómo lee, ¿no? El juego, ¿no? Es cierto que también hay muchas dudas, ¿no? Respecto a su futuro como anotador, a pesar de que venga anotando con bastante regularidad, obviamente el hecho del triple, que son porcentajes bajísimos y tampoco parece, ¿no? Que haya un gran margen de mejora, ¿no? Es cierto que el tiro libre pues está lanzando muy bien, pero en cuanto a ese tiro más lejano es algo que puede ir en su contra. Además, aquí el gran problema es el tema de la defensa, ¿no? El tema defensivo es un problema que a pesar, ¿no? De jugar de base, digamos, en ataque, en el equipo serbio, pues muchas veces luego queda emparejado con aleros y aquí es donde sufre. Esto, si se lo trasladamos a la NBA, pues obviamente con los aleros físicos que hay, pues va a sufrir mucho, ¿no? Entonces, un jugador para mí muy especial, muy espectacular de ver, no solo por sus pases, sino también por el IQ, ¿no? Que creo que tiene para un jugador tan joven, pero que el tema defensivo es de lo que todos están hablando como la principal piedra de toque, ¿no? Y como no voy a apostar tan arriba por él, un poco por esto. Además, como decía antes, del tema de las lesiones, que en alguien tan joven, pues es algo un poco preocupante, ¿no, Enrique? Sí, ha tenido una lesión grave que le ha cortado la carrera. Creo que el año que viene no sé si va a estar casi todo el año de baja, Claro. por no sé si ha sido Aquiles o Sí, ligamento, no sé, pero algo, una de ligamento, las me parece. gordas. Ujú. Y claro, es posible que eso le penalice a Sí, la hora de ser elegido. También es posible que igual el equipo que él elija apueste por, bueno, pues coger sus derechos y dejarle un añito más en Europa, que se recupere aquí sin la carga sí. de condicionamiento físico que tiene la NBA, ¿no?
A mí me gusta también la comparación con Dragic, por el ¿Vale? hecho de ser Sí, también. Y, vale, claro sí. y me pasa con este jugador un poco lo contrario que con el anterior que hemos Sí, nombrado, ¿no? Que si con Salón hablamos de esto de que los franceses muy atléticos me dan cierto temor, cuando hablamos de otro topicazo, ¿no? De la sí, última perla balcánica, bueno, sí, eso siempre tiene su aquel, ¿no? sí, sí. Porque te pueden salir muy buenos y ahí sí que sabes que cuentas con ciertas cosas, ¿no? Ujú. Recursos técnicos, inteligencia, bien trabajado. Entonces, me parece que merece la pena apostar por él. Evidentemente, cuanto más vaya cayendo, cuantas más rondas vayan cayendo, mejor es la Sí. apuesta porque al final Menos tienes riesgo, menos sí. riesgo a Ujú. pesar de la lesión. Y sí, estamos hablando por eso, de uno de los mejores pasadores y potenciales mejores directores de juego a futuro, ¿no? Sí. El juego ofensivo, bueno, pues no tiene Ujú. la capacidad en el tiro en estático que debería quizá ya para su edad, Ujú. pero bueno, pero a mí me parece que además eh, jugadores inteligentes y jugadores que que sepan jugar Ujú. baloncesto siempre son bien mirados y bien recibidos en cualquier equipo. Así que también le hemos bajado un poquito, aunque Sí. muchos mocks los ponían incluso más arriba, Sí. pero yo creo que en el puesto número 10 y entre el lottery va a salir seguro. Sí, 100%. Y bueno, vamos con un equipo como los Memphis Grizzlies, que es un poco engañoso, ¿no? Que estén aquí, porque si todo es también de cara a la siguiente temporada, todo parece indicar, ¿no? Que no van a volver a caer a estos puestos de lotería y pueden aprovechar. En este caso, nosotros hemos elegido también a otro nombre que yo creo que suena más, ¿no? El tema de Ron Holland, ¿no? Por también estar en el Ignite, ¿no? Que comentábamos antes, que creo que es un equipo que, pues bueno, los jugadores pues llaman la atención, ¿no? Al venir de ahí. Un alero, 19 años, 203, 93 kilos. Comparación NBA, me ha parecido curiosa Andrew Wiggins, ¿vale? Siempre pensando en el Andrew Wiggins en buena forma, ¿no? Digamos, 20 puntos por partido, 6,6 rebotes, 2,7 asistencias, 46% en tiros de campo, un pobre, muy, muy pobre tiro de tres, por eso también lo hemos bajado un poquito, 25% solo y un 72% en cuanto a tiro libre. En cuanto a fortalezas, pues bueno, es un alero de excelente estatura, enorme capacidad atlética también, digamos que lo mejor de su juego pues llega al aprovechar esas virtudes, ¿no? Junto a su sólido también manejo de balón, que lo hace bastante bien, para crear y sobre todo atacar el aro. Es un jugador peligroso en transición, capaz también de terminar con grandes mates, que es uno de estos jugadores que impresiona, ¿no? Y que gusta ver al aficionado promedio de la NBA. Y luego también, a pesar de no ser el jugador más veloz, tiene un gran primer paso, ¿vale? Un poquito para irte de tu marca. Es cierto que está muy lejos de ser un buen tirador, pero por lo que he leído de scouts, tienen confianza un poquito de estos jugadores que aunque no tengan actualmente unos buenos porcentajes, sí que tienen confianza en que se pueda desarrollar su tiro, porque su mecánica, pues bueno, se puede trabajar y es algo. Luego, además de esto, pues también hablan de él de que tiene un enorme potencial defensivo, que todavía no lo ha desarrollado, pero tiene herramientas naturales para ello. En cuanto a debilidades, pues un poco lo que comentábamos, ¿no? Esta falta de tiro exterior, que es preocupante, pero bueno, yo creo que se puede ir desarrollando. Y luego, pues bueno, al final también yo creo que va relacionado un poco todas las dudas con eso, ¿no? Con la falta de tiro, la falta de toque, y ya no el tiro exterior, sino también ese mid-range, que tampoco lo tiene muy desarrollado, entonces faltan, ¿no? Falta mucho, mucho por desarrollar, que es un jugador muy interesante porque tiene esa defensa, tiene esa proyección, pero es cierto que en cuanto al tiro, es un jugador que a nivel NBA y siendo alero, pues también se le puede pedir un poquito más, ¿no, Enrique? Sí, un jugador que en un momento dado estuvo proyectado como posible número uno, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso quiere decir que el talento, que el Está ahí. potencial, que las capacidades están ahí. Sí, Si ha bajado tanto, bueno, pues es porque la temporada en el Ignite no ha sido todo lo buena que se esperaba y quizá también un poco, ¿no? Porque del Ignite también yo creo que ya generaba ya últimamente ciertas dudas, ¿no? No sí. había ningún jugador que viniendo desde el Ignite haya sido Ujú. capaz de entrar como un elefante en una cacharrería en Sí, la NBA y arrasar con todo. Ni siquiera Scoot Henderson, que era el que sí. parecía que más posibilidades tenía. Y si no, fíjate, por ejemplo, Jonathan Kuminga, lo que le está Ujú. costando, ¿no? El Ujú. asentarse y tal. Y parece que sí, pero le ha Sí. costado mucho tiempo. Entonces, bueno, igual por eso la gente puede, o algunos equipos pueden ser un poco más reticentes a apostar por él. Yo lo que le he visto me ha parecido sobre todo, por eso, un excelente atleta. Sí. Vamos.
unos brazos larguísimos, es todo fibra, mucha fuerza, mucha potencia. En estático sí es un jugador que sabe crearse sus Ujú. tiros, es una gran amenaza desde la media distancia y cerca del aro, pero tiene que trabajar todos esos aspectos. Y a nivel defensivo, pues bueno, el atleticismo está, la velocidad está, la agresividad está, tiene buenos desplazamientos, pero falta por eso, adaptarse a la NBA, adaptarse a un esquema, porque pues eso, el Ignite al final es un poco un escaparate y todo el mundo tiende a lo Sí. suyo y tal, pero el potencial está ahí, así que veremos qué pasa con Ron Holland. Yo tengo Ju- ganas de verle, es de estos Sí, jugadores que tengo ganas de verle en un entorno competitivo. jugador muy interesante y que incluso podría salir un poquito más arriba, ¿no? Si algún, bueno, algún equipo pues Sí, o quiere, ¿no? Apostar por ese físico imponente, ¿no? Que comentábamos. Y bueno, vamos a la posición número 8, unos San Antonio Spurs que también además tienen el 4, luego hablaremos de esta segunda selección. Pero bueno, aquí nos vamos a ir al hecho del tiro, un jugador veterano, es el caso de Dalton Nets, ¿no? Un alero de 23 años, 1,98, 97 kilos, 3 años en la universidad, primero estuvo en Northern Colorado y después en Tennessee también. Aquí la comparación NBA que he visto es con Keldon Johnson, ¿vale? No sé cómo puede ir esa comparación. Aquí, a ver, es verdad que aquí sobre todo se destaca de él el tema de tirador, ¿no? Creo que estaba en un 41% en tiros de tres, tirando bastante, 23 puntos por partido, un anotador, la verdad, que puede impactar ya desde el primer momento. Obviamente fortaleza, ¿no? Pues ese tiro muy sólido de tres, más de un 40%, tirando casi 7 triples por partido. Además, su alcance o su rango de tiro es muy amplio, puede tirar desde muy lejos y también en cuanto a movimiento sin balón, pues también es un jugador que se desenvuelve, ¿no? No solo es simplemente un tirador, ¿no? Que hay muchos especialistas y ya, tiene algo más, ¿no? Luego también comentar de él, ¿no? El tema de la mentalidad, que es algo que los scouts pues valoran, ¿no? Muy positivamente, que a pesar de no ser un gran manejador de balón, pero bueno, puede salirte por ambos lados, un jugador que, bueno, que tiene cosas, es un mítico jugador, yo creo que también se cree un poquito mejor de lo que es, pero sin que ello le lleve a tirarse demasiados tiros, y entonces es un jugador muy interesante, ¿no? Del que se habla. Y luego, en cuanto a habilidades, lo que decimos siempre de un jugador tan mayor, entre comillas, ¿no? Con 23 años, que su techo ya sabemos cuál es, no tiene demasiado desarrollo, pero bueno, es un jugador que puede impactar y sobre todo en un rol definido, ¿no? Como tirador, ¿no? Y luego también, otra vez, en este tipo de jugadores suele ser bastante común el tema de la defensa, ¿no? Al final no contribuye mucho al rebote, es un jugador que le parece que le cuesta un poquito más y por condiciones físicas y atléticas tampoco es un jugador que se implique, ¿no? Digamos, demasiado en la defensa. Entonces esto también pues, hace que pueda bajar un poquito, pero un jugador muy interesante y un tirador muy sólido, ¿no? De cara a la próxima temporada, Enrique. sí, yo no sé si a veces por físico quizá también y por el tipo de juego, Ujú. yo le tiendo a comparar un poco con Duncan Robinson, pero no ¿Vale? quiero caer en esa comparación porque Sí, Duncan Robinson al final tiene tantísimos problemas defensivos sí, que yo creo que Dalton Neck no es no ese tiene aspecto. tanto, sí. Sin Ujú. ser un excelente defensor, Sí. pero creo que no tiene tanto estar. Y este chico es que tiene una trayectoria muy curiosa porque empezó en un junior college porque no tenía Ujú. ofertas de universidad, pero fue creciendo, pasó a Northern Colorado, de ahí explotó en el último año, se fue a Tennessee y lo que tiene es una carrera claramente en ascenso, ¿no? Que no sé si eso le hará ganar en confianza, desde luego en experiencia, en veteranía. A mí me parece una apuesta muy solvente, me parece una apuesta muy sólida. Como eso, como especialista de 3D, con más 3 que Ujú. D, Sí, ya hemos dicho, pero además con carácter, con sí. capacidad de liderazgo y yo creo que con la suficiente flexibilidad como para poderse adaptar a diferentes roles. Sí. Aunque juegue de alero, su posición Ujú. natural es alero, yo creo que se puede adaptar Sí, bien a jugar más como dos sí. porque su playmaking no es nada malo. Entonces, Ujú. no sé si San Antonio con espacios me parece que un jugador además para el catch and shoot ideal, pero Sí. incluso como buen penetrador y es un finalizador contundente. Es una de las historias de verdad bonitas de Ujú. contar toda la trayectoria que ha tenido este chico y vamos, por el que es que estoy seguro que si viésemos los primeros mocks de septiembre no aparecía ni en En segunda ninguno. ronda porque nadie esperaba la explosión La que ha erupción. tenido Dalton Necht este año. Así que el ejemplo Jaime Hackett, de estos jugadores que acaban el ciclo Mm. y vienen para sumar, Sí. no te van a cambiar el rumbo de la franquicia,
pero te dan lo que te dan. A muchos equipos me parece que les puede resultar muy interesante. Posiblemente más a equipos contenders que a Ya, equipos en formación, pero claro, a sí. estos no les va a No, llegar. no les va a llegar, claro, A eso estos no es. les va a llegar. Pero a un equipo, no sabría decirte, ¿no? Tipo Denver, por ejemplo, Sí, una cosa así. vendría muy Este bien. perfil de jugador sería ideal. Evidentemente no les va a llegar, pero quién sabe, ¿no? Si con traspasos y Sí, con cosas así, se no podría habrá hacer. alguien que lo busque. Sí, sí, un jugador, lo que decíamos, muy interesante y también cada vez los equipos buscan más este perfil, ¿no? Que les dé ya pues un Sí. resultado más pronto, ¿no? Sobre todo, como decías tú, Enrique, los contenders. Y bueno, vamos a pasar al segundo pick de estos Portland Trail Blazers, tras elegir en el 14, ahora vamos al 7. Y aquí es un nombre conocido un poco porque tiene un hermano que está rompiéndola, ¿no? Dentro de la NBA, ¿no? El caso de Sí. Cody Williams, ¿no? El hermano de Jalen. Y también es un jugador muy interesante, aquí lo ponemos en el 7, pero incluso lo he llegado a ver en alguno, incluso un top 5 bajando al 6 bajando un poquito más, pero bueno, es un jugador que va a estar ahí sin duda, un alero de 19 años, 2'03", 86 kilos, en este caso jugó en la Universidad de Colorado, ¿no? En los Sí. Colorado Buffaloes durante un año. La comparación NBA que he visto aquí ha sido Caris LeVert, que bueno, se puede ajustar, la verdad que es algo que en este caso sí que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Con esta comparación. 12 puntos, 2,8 rebotes, 1,5 asistencias, 55% en tiros de campo y 44% en triples. O sea, es un perfil súper interesante. Veremos si lo puede trasladar a la NBA, pero es un perfil muy completo dentro de lo que hay. En cuanto a fortalezas, ¿no? Un perimetral de excelente estatura, que destaca como proyecto, ¿no? Pues gracias a sus habilidades también con el balón, ¿no? Lo más interesante, pues pasa por esa combinación, ¿no? Digamos, entre altura y también capacidad para crearse sus tiros, que esto es algo muy importante, y también a la hora de atacar el aro, ¿no? Que es algo que hace bastante bien. De hecho, había visto y tiene casi un 75% como definidor cerca del aro, o sea que esto es una absoluta barbaridad y además tiene bastante buen toque. Es cierto que no es un especialista defensivo, es un poquito lo que digamos que le podría fallar, pero es un jugador que es versátil. Entonces, al final, esto, aunque no seas el mejor defensor, si eres versátil a la hora de cambiar, también es algo muy importante, ¿no? Dentro de la NBA, en quedarte pues en jugadores más altos que tú. En cuanto a debilidades, aquí es algo que llama la atención, ¿no? Porque he leído, ¿no? En varios sitios dicen que a pesar, ¿no? De los grandes porcentajes que tiene, le falta un poquito de confianza en su tiro, ¿vale? Hay veces que, pues a lo mejor puede tirar y prefiere hacer otro porque no es de estos jugadores que tenga tanta confianza como puede ser, por ejemplo, Dalton Nets, ¿no? Que lo teníamos antes, que sí que es un jugador que en cuanto tiene, pues se la va a tirar, ¿no? Siempre en buenas disposiciones, pero se la va a tirar aquí, quizás falta un poco de confianza, pero yo creo que esto es algo que, bueno, que se gana, ¿no? Y luego también tiene algún problemilla ahí con el tiro tras drible, que ahí baja bastante el porcentaje, pero bueno, es un jugador súper interesante, es que también tiene que trabajar su perfil como asistente, que no es el adecuado, de hecho son 1,5 asistencias por partido, y también mejorar un poco en cuanto al físico, ¿no? Pero en términos generales, a mí Enrique es uno de los jugadores que más me llama la atención, no solo por su hermano, ¿no? Sino por un poco la compilación, ¿no? De todas las cosas que pueda dar un equipo, ¿no? Sí, pues un poco le condiciona también lo que hemos comentado antes de otro jugador, ¿no? Es que el venir de Colorado no Sí, es una universidad tan mediática y no ha tenido tantos focos. Yo creo que eso le ha venido bien sí. porque al final le permite más centrarse en evolucionar su juego y tal. El tema de la confianza, pues bueno, yo creo que es cuestión de edad. Este Ujú, solamente ha estado un año en universidad, sí, tiene con 19 años, Dalton Neck con 23 claro. y por ahí. Yo he leído a los verdaderos expertos scouts y todo eso que el techo de Cody Williams es incluso superior al de su A hermano. su hermano, sí. Y Veremos. ojo, y ojo, ¿eh? O sea, que Y no es no, poco. no le está yendo nada mal. Sí, sí, por eso, por eso, A por eso. Jalen Williams de la NBA. Se dice que el Por techo eso. de este es superior. También es cierto que las expectativas que había sobre Jalen Williams eran muy pocas y en este caso ya parte con una cierta presión. Sí, sí, sí. Pero sí me parece uno de los jugadores más completos y más interesantes. Pues estaría guay que no va a llegar, ¿eh? Pero estaría guay que llegase a ese 12 y se juntase Ah, con su hermano, ¿eh? O sea, no estaría sí, nada mal, sí, ¿eh? En sí, sí, Oklahoma. sí lo he leído en algún sitio, sí, 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 sí. estaría guay, sí. Sí, sí, pero bueno, eso, como decíamos, ¿no? Un jugador muy interesante, muy completo, con cositas a mejorar, pero bueno, como todos, Como todos. y como todos, obviamente, pero a mí particularmente, y por lo que he visto, y ya lo habíamos hablado, ¿no? En su momento, cuando hicimos el otro episodio, es un jugador muy interesante, ¿no? Que viene de una Sí. universidad no tan conocida, y entonces en el March Madness pues no tiene esa exposición mediática que pueden tener otros, pero la verdad que un jugador, la verdad que muy a seguir. Y bueno, vamos con otra franquicia, con el pick número 6 los Charlotte Hornets. Y vamos con un escolta de 19 años, su nombre es Stephen Castle, ¿no? Jugador también interesante, en este caso viene de Connecticut, aquí sí que yo creo que le vamos a conocer, ¿no? Un Ajá. poquito más, un añito. Aquí se le ha comparado, por ejemplo, con Marcus Smart,
Bueno, puede tener ciertos paralelismos, 11 puntos, 4,7 rebotes, 2,9 asistencias, 46% en tiros de campo. Luego, su gran fallo, ¿no? Que digamos, su gran faceta, ¿no? A mejorar, el 26% en triples, pero más o menos sólido luego también en tiros libres, ¿no? Un 76%. En cuanto a fortalezas, pues aquí es claro, ¿no? Excelentes condiciones físicas y atléticas para jugar tanto como escolta como alero. El mayor impacto de su juego hoy por hoy llega en defensa, ¿no? Donde es un verdadero especialista, aquí es otro de los especialistas de este draft, capaz de marcar desde bases hasta aleros grandes, muy fuerte, muy intenso, un jugador que la verdad, si te gusta el baloncesto defensivo, mola mucho. O sea, es un jugador que os tenéis que poner vídeos de él porque la verdad que es un jugador muy intenso. En ataque, lo mejor que tiene, pues llega como pasador, es un jugador que tiene un buen manejo, una gran visión, mira primero a los compañeros, parece que pues engrandecerse él e intentar tiros. Ocasionalmente también es un jugador que, a pesar de no destacar por ello, pues se puede crear sus propios puntos y luego tiene sólidos porcentajes cerca del aro, ¿no? Tenía, creo que era casi un 70%, algo así, cerca del aro. Entonces, cerca del aro, bastante bien, ¿no? Luego, obviamente, en cuanto a habilidades, y lo comentaba antes, no se proyecta como un grandísimo anotador. O sea, escogerle a él no es pues escoger a un gran anotador, ¿no? Ni de ahora ni parece de futuro. Tiene que trabajar muchísimo el tiro, sobre todo de larga distancia, donde no llega ni siquiera al 30%. Pero bueno, es un jugador también muy interesante, sobre todo por ese aspecto, ¿no? Que comentábamos, Enrique, defensivo, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este jugador. Pues mira, yo ahora cuando estábamos grabando y estaba preparándome también un poco para Ujú. comentar y tal, me he llevado la tremenda sorpresa de que, por ejemplo, en The Ringer, que es uno de Sí. de las publicaciones y tal, hoy le han subido a hipotético número uno, Hostia. por encima Ya, ya, de todos ya, los ya. que vamos a hablar luego. O sea que estos van actualizando Sí, muchos mock draft también muchas en cosas. función a workouts y a Ujú. sensaciones y lo que van hablando. Sí. Y le han aupado hasta ahí lo que nos dice claramente, pues eso, que el potencial que tiene es tremendo. Yo creo que es un jugador que en la NBA va a terminar jugando como segundo base, Sí. acompañante al base principal, porque además eh, no es un jugador muy explosivo, pero Ujú. sabe sacar partido a su físico, tiene buen dribbling, maneja bien y como segundo generador me parece que va a ser un jugador muy, muy importante a nivel profesional. Evidentemente tiene que mejorar sobre todo el tiro de larga distancia, porque en la Ujú. NCAA vimos cómo incluso al principio de la vuelta de su lesión muchos le flotaban Flotaban descaradamente, descaradamente, sí. pero descaradamente y le Sí, sí, sí. permitían el triple. Claro, bueno, el tiro es una de las cosas que se trabaja y se Sí, trabaja sí. mucho y estoy seguro de que ya estará en ello, Ujú. pero a nivel defensivo es top. Top. Ujú. Y no sé, si eso es lo que buscan, bueno, pues Sí. ahí tenemos un candidato más que se nos ha metido a posible número uno, Ujú. veremos. Sí, un jugador muy interesante y como dices, uno de los drafts donde es más extrae, porque a pesar de que a lo mejor no hay ese talentazo, ¿no? Que podríamos ver en otros drafts, sí que hay muchos jugadores buenos que pueden impactar, ¿no? Entonces también Sí. va a haber mucho baile de posiciones, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo metemos aquí para que todo el mundo lo conozca y que no les suene raro, ¿no? Que pueda haber también alguna jugada de él. Y bueno, vamos a meternos, Enrique, rápidamente ya en este top 5. Vamos a meternos por una franquicia que no tiene demasiada suerte a la hora de poder No. elegir, ¿no? Un poquito arriba, porque tenía las más mínimas posibilidades de ese pick número uno y acaba finalmente en el pick número Cinco 5. otra vez. Otra vez, además. Pero bueno, elija un jugador, o bueno, en nuestro caso elegiría un jugador muy interesante, como es el vuelo de Matas Bucelis, ¿no? Un alero de 19 años, 2,08, 95 kilos, también procedente del Ignite. Comparación NBA que he visto más repetida, Kelly Olynyk, que no, bueno, puede estar bien, es un jugador diferente, Sí. ahora lo explicaremos, pero más o menos para que os lo pongáis un poquito en vuestra cabeza, más de 14 puntos, 6,6 rebotes, 1,8 asistencias, 46% en tiros de campo, pasa lo mismo que anteriormente, un 27% en triples, es donde más tiene que trabajar. Y nada, en cuanto a fortalezas, pues puedo jugar como 3 o 4 o alguna vez también a lo mejor de 5 a lo mejor en una alineación así más small ball, tirando al small ball, buena velocidad, buena capacidad de salto, buenas condiciones técnicas como tiro, como manejo, es un jugador en general diría bastante completo. Es cierto que el tiro exterior y es una de sus debilidades, pero también lo destacan como posible fortaleza el hecho de que de momento no lo tiene, pero que parece que lo está mejorando, está trabajando mucho en ello. Luego también tiene velocidad a la hora de atacar el aro. Y en cuanto a habilidades, pues bueno, un jugador tan jovencito como él, mucha proyección, pero falta mucho por hacer. Todavía tiene que cocinarse, ¿no? Entonces esto es la principal debilidad que le marcan. Luego aparte también tema físico, le faltan kilos, pero bueno, esto son cosas que como todos sabemos se trabajan, ¿no? Dentro de la NBA.
Sí, otro candidato en su momento número uno, porque talento lo tiene. A pesar de sus casi 7 pies, es un jugador que disfruta sobre todo jugando en el perímetro y eso es algo que yo creo que muchos equipos van a valorar mucho. Sí, Además, tiene un gran acierto en el catch and shoot, es fuerte atacando al aro, es fuerte en la finalización por encima del aro, es sí. móvil, es versátil. Me parece que tiene los mimbres correctos para encajar en esta NBA, ¿no? Y bueno, y aunque él ya nació en Chicago, evidentemente sus raíces lituanas, Sí, para mí creo que son otro aval sí, sí, de que, bueno, de que hay esos genes lituanos pueden ser importantes también a la hora sí. de competir. Así que otro jugador con muchísimo talento, que tampoco yo creo que brilló todo lo que tenía Ujú, porque sufrió varias lesiones y por lo que hemos comentado antes del Ignite. Así que ujú. vamos a ver, pero otro pick Muy muy interesante. interesante. Sí, y que podría variar incluso un poquito más arriba, la Sí, verdad que puede estar por ahí, pero bueno, para que lo conozcáis, ¿no? Este perfil. Y vamos a pasar rápidamente ya al segundo pick de estos San Antonio Spurs, y aquí estamos hablando ya con todo un campeón, ¿vale? Un doble campeón back to back, ¿no? En Connecticut los últimos 2 años, estamos hablando obviamente, ¿no? Del bueno de Donovan Clingan, ¿no? Un pivot de 20 años, 2,18, este tío es un auténtico armario. 127 kilos, he tenido que comprobarlo en, en varias plataformas sí, porque esto es una absoluta barbaridad. Le comparan un poquito con Walker Kessler, ¿vale? Porque es un perfil en cuanto a cuerpo, más que nada, pues similar, un poco para que se haga la idea, aunque luego como jugador es diferente. 13 puntos, 7,4 rebotes, 1,6 asistencias, 63% en tiros de campo. Como los otros que estamos viendo en este top 5, falta pues ese desarrollo, ¿no? Del triple, solo un 21, un 28%. Y en cuanto a fortalezas, yo aquí me gusta la palabra definirlo como mole física. O sea, es espectacular verlo en la pintura, una potencia increíble, intimidador en defensa, gran protector de aro, difícil de mover debajo del poste. Es un jugador espectacular, ¿no? De ver. Luego, aparte, para su tamaño, tiene, bueno, bastante buena movilidad para un jugador de su tamaño y sobre todo de su quilaje, y su techo es muy alto en defensa. O sea, yo he leído en algún mock draft que alguno dice que podría llegar a ser, si Wembanyama quiere, algún día, ¿no? Estar entre los candidatos a defensor del año, ¿no? Porque es una absoluta barbaridad el impacto que puede tener. Luego también gran reboteador y gran taponador. También un potencial, como digo, de pues estar muy arriba, ¿no? En ese defensor del año. Luego también es un buen definidor, ¿no? Cerca del aro. Y tiene una buena, digamos, visión y habilidad también pasadora, ¿no? O sea, tampoco se prodiga extraordinariamente, pero es un jugador de estos que ves que lo tiene, ¿no? Que tiene este IQ y que sabe un poquito cómo pasar el balón, cómo distribuir, y lo tiene, ¿no? En la cabeza. En cuanto a debilidades, aquí es claro, ¿no? El nivel técnico. No tiene un nivel técnico exagerado, tampoco tiene un potencial como anotador muy grande, y aparte, pues por supuesto, tiene dificultad para crear su propio tiro, ¿no? Esto quizás es lo que más tendría que trabajar. Y luego, además, una de las cosas que también le echan un poquito para abajo para no elegirlo más arriba es que es un jugador que se carga de faltas bastante rápido, ¿no? Es un jugador que sabe utilizar su cuerpo, pero que en ocasiones pues se come fintas y suele hacer bastantes faltas, ¿no? Entonces, háblanos de este perfil, que es uno de los perfiles a mí, sinceramente, que me parecen más interesantes, Enrique. sí, es sobre todo el protector del aro por excelencia, el gran protector que encontramos en este draft, ¿no? No solamente por Ujú. altura, que Sí, evidentemente ya es una ventaja, sí, sí, sino sí. también, como has dicho tú, por inteligencia, que le Sí, lleva a saberse colocar perfectamente, a medir muy bien el timing de salto y no caer en las fintas, de sí, todo eso. Entonces, a nivel defensivo, es un jugador top dentro de la zona. Quizá las mayores dudas a mí me surgen por el desplazamiento lateral, la sí, coordinación de pies y todo eso, si le sacan un poco de la zona. sí. Pero bueno, ha estado 2 años en NCA, son aspectos que yo creo que tiene que trabajar, igual que un poquito el tiro, un cierto tiro exterior le vendría estupendo, pero es un muy buen pasador desde el poste alto, Sí. sabe leer muy bien y ver a sus compañeros y bueno, dentro de que ya hace tiempo que hablamos, ¿no? Que parece que este perfil de pivots estaba un poco en Un poco desuso. extinto, digamos, sí. Ujú, Bueno, pues parece que igual puede haber una vuelta a ellos, ¿no? Adaptándose ujú. a ciertas características, pero sobre todo es que la capacidad intimidatoria que tiene este jugador Increíble. para darle unos buenos minutos en la NBA, Sí. yo creo que la tiene.
Ujú. Y bueno, vamos a pasar ya al siguiente, que ahora ya son perfiles todos muy interesantes, cada uno muy distintos, lo vais a ver. Pero bueno, vamos a pasar a los Houston Rockets y a ese Red Shepard, ¿no? A ese base de 20 años también conocido, ¿no? Porque al final viene de Kentucky, ¿no? De la universidad, 1,91, 85 kilos. En este caso he leído por ahí comparaciones bastante repetidas con Malcolm Brogdon. No sé si Ujú. puede ser un perfil similar, más de 12 puntos, 4 rebotes, 4,5 asistencias, 2,4 robos, que esto es algo muy interesante, un 53% en tiros de campo y un 52% en triples. O sea, o sea, en cuanto a tiro, es un jugador muy interesante, un base muy interesante, que en cuanto a fortaleza, pues es un gran triplista, diríamos, uno de Ujú. los grandes triplistas del draft, letal, tanto a pie firme como en movimiento, excelente toque también, ¿no? En el mid-range, también es un jugador que se prodiga bastante, lo hace muy bien. Es verdad que no es muy explosivo, pero tiene fortaleza y define muy bien cerca del aro, ¿no? Un 65% en este tipo de acciones. Además, es un buen creador de juego y tiene buenas decisiones, ¿no? Digamos, ¿no? Al final ha tenido el doble de asistencias que de pérdida. Un jugador que también pues, cuida bastante el balón, que no destaca especialmente, pero es bueno en defensa, muchos robos, es típico jugador, ¿no? Que a pesar de no ser pues, el mejor defensor, sí que es verdad que es muy, muy activo. Y luego, en cuanto a debilidades, aquí es claro que es el tema del físico, no es nada atlético, no tiene mucha capacidad de salto y no es que sea el jugador más veloz. Además, no es nada dinámico en ataque y también, según han dicho los scouts, le falta un poco de mentalidad anotadora. A pesar de tirar muy bien, es como otros casos que decíamos antes que no tiene esta confianza, pero bueno, es un jugador también bastante jovencito. Así que, ¿cómo ves tú alguno de ese para aquí, Enrique? Coméntanos. Pues uno de estos jugadores que se va a hacer también el ídolo de la afición tan pronto como recaiga allí, ¿no? Porque Sí. aporta garra, aporta corazón, luego, además, pues eso, tiene acierto y tal. No es Ujú, un jugador que necesite ser el líder del equipo ni ujú, ser el principal referente. De hecho, en Kentucky no lo era ni sí, cuando empezó la temporada, porque había muchísimos más freshmen que ujú, parecía que estaban destinados a estar mucho más arriba que él y a tener mucho protagonismo y por carácter y todo eso lo ha demostrado. Entonces, a mí no me extrañaría que entre en la NBA, pues eso, con discreción, con modestia, pero con valor también para dar un paso adelante y ujú, asumir responsabilidades cuando lo tenga que hacer. Técnicamente, ya lo has dicho lo que hay, tiene poco margen, yo creo que sí, para la mejora a nivel atlético, ujú, pero me parece que es un jugador muy que interesante. va a vender muchas camisetas del equipo al que vaya. A mí es uno de los favoritos, era uno de los favoritos el año pasado a la hora de ver partidos Sí, porque es súper dinámico, sí. eléctrico y te hacía saltar de la silla aunque no fueses de Kentucky, daba Sí, igual. sí. Sí, justo te iba a decir, ¿no? Que a mí me parecía eso, que era un jugador que va a vender camisetas, que yo creo que es Sí. bastante visual, ¿no? El decir esto, ¿no? Es un jugador muy, muy interesante. Y bueno, ya para finalizar los dos últimos picks, rápidamente, Enrique, entramos en zona francesa, como tú decías antes, ¿no? El hecho de viene mucha gente de fuera, de Liga Francesa, y vamos a entrar aquí, puede ser intercambiable, ¿no? Pero bueno, hemos Sí. escogido que los Washington Wizards escogen a Zachary Risachier, ¿vale? Un alero francés, como decía, 19 años, 2,06, 88 kilos, ha estado en la liga francesa, creo que son 2 o 3 años. Comparación NBA que he leído más repetida, Trey Murphy. No sé si puede ser Es un perfil diferente, pero bueno, puede tener cosas, un poco para que os lo pongáis en la cabeza. 10 puntos, 4 rebotes, una asistencia, 44% en tiros de campo, 35%, o sea, hay margen de mejora en el triple. Como fortalezas, buena altura, sólida capacidad atlética para la posición, ¿no? Que ocupa de alero. Y bueno, al final yo creo que aquí antes decíamos que faltaba el D en la posición, ¿no? Del 3D. Aquí creo que puede ser un 3D muy interesante, una mecánica compacta y veloz y además mucho margen de mejora en el tiro, pero que lo está mejorando. El nivel defensivo, decir que está por encima incluso de su proyección como triplista, es un jugador que destaca en esto, tanto también en rebotes, como en robos, como tapones, y además es un jugador que entiende muy bien su rol, se adapta muy bien a él y que juega con mucha energía, que esto es algo importante. En cuanto a debilidades, es cierto que es un jugador que está bastante limitado en cuanto a la creación, poco juego también desde el pick and roll, en tema de aclarados, poste bajo. Bueno, estas situaciones tiene que entrenarlas y tiene que trabajarlas mucho, ¿no? Pero es un jugador que tiene mucho potencial y que yo creo que sí o sí va a estar ahí, ¿no? En los primeros puestos. Enrique, ¿cómo Sí, lo ves? es todo versatilidad, buen físico, aunque a nivel atlético todavía es algo delgado y creo que tiene que trabajar mucho para jugar en la NBA. Sí. Para mi gusto, me parece que físicamente todavía está por hacer y quizá todavía sea un poco pronto para verle en la NBA. Me parece que hay que Ujú. elegirle
porque si Sí. no lo eliges pronto te lo van a elegir otros Ujú, por la polivalencia y por el potencial que tiene a todos los niveles, defensivos y ofensivos, pero me parece que va a necesitar cocerse a fuego lento, pero bueno, a nivel ofensivo tiene buen tiro en estático, está bien ujú. trabajado y sí que tiene la técnica individual que le da también del trabajo de venir en Europa. Ujú. Un jugador muy interesante sin duda. Y luego en el pick número uno, obviamente no nos lo podíamos dejar, puede salir más abajo, puede salir aquí, pero bueno, es un jugador muy interesante también, francés, en este caso pivot, habréis oído hablar de él, Alexander Sarr, 19 años, 2,16, un pivot diferente a lo que hemos venido viendo. 2 temporadas ha estado en el Overtime Elite, ¿no? Si no me equivoco, en la liga ahí en la sede en Atlanta. Sí, Luego también ha estado en la NBL, ¿no? No, en en la Australia. NBL, perdón, en la NBL en Australia, eso es. Un jugador que, bueno, en cuanto a números no llama demasiado la atención, 9,6 puntos, 4,5 rebotes, una asistencia, un tapón, 52% en el tiro, pero en triples 29%. Entonces no es un jugador que realmente llame mucho la atención en cuanto a sus números, pero es un jugador que creo que puede tener un gran impacto. Le comparan, lo he visto en varios sitios, con Evan Mobley. Un poco yo creo que por su figura también así un poco descombarcada, ¿no? Que no tiene mucho músculo, digamos, y bueno, en cuanto a fortalezas, altura, obviamente, largo de brazos, la movilidad que tiene para su tamaño, también un muy buen nivel técnico, que esto también yo creo que es un principal activo, un tiro muy interesante, ¿no? Desde ese mid-range, también está mejorando los tiros libres, ya está por encima del 70%, su mecánica, a pesar de que no está encestando demasiado, sobre todo tiro exterior, es bastante buena y bastante trabajable, y está dejando también destellos muy interesantes a la hora de crear, ¿no? Que esto también creo que es lo que le aupa un poquito en este draft, ¿no? También, pues acompañado con ese buen toque. En cuanto a debilidades, lo que comentamos, ¿no, Enrique? El tema del triple, un 29% está actualmente y que de momento al menos no es un buen pasador. Está trabajando en esto, pero no es un buen pasador. Y luego, sobre todo, y lo que puedes ver en todos lados, es que sufre mucho. Al final es un tío de 2,16, pesa 100 kilos, y luego no rebotea demasiado porque todavía no tiene el cuerpo hecho, ¿no? No Entonces tiene hay físico, ahí claro. mucho margen de mejora, pero es un pivot para mí muy interesante porque además es un pivot que te llama la atención. Es todo lo contrario, digamos, a este pivot tan grande, pero es un pivot muy interesante. ¿Cómo lo ves, Enrique, en este caso? Sí, para mí tiene otra virtud, por llamarlo así, que es que el haber pasado por varios sitios, desde la cantera del Real Madrid Sí, hasta el overtime y sí. ahora competir en Australia, bueno, yo creo que ha trabajado de diferentes maneras, ha trabajado en diferentes sitios, se ha ido adaptando, ha ido mejorando en cada uno de los cambios Ujú. y dentro de que hemos comentado que no es un draft en el que no hay un número uno clarísimo, Sí, me parece que pueda ser. Veremos si Atlanta deciden apostar por él, incluso veremos si Atlanta decide quedarse el número uno, eso te iba a porque decir. igual optan por otras opciones, pero me parece que Alex Sarr es un chico bastante especial y Ujú, que va avanzando adecuadamente y que puede ser un jugador muy, ujú. muy interesante. ¿Y cuál sería tu comparación? Que yo te decía Van Mobley, pero ¿alguna comparación así que veas más para que la gente se haga una idea? He leído también Jaren Jackson, pero como me parece que tiene Ya, menos tiro, yo le menos tiro. compararía quizá más con un Nick Claxton ahora mismo, Ujú. que Vale, vale. ofensivamente no es tan bueno, pero defensivamente te Realmente aportaría más. tiene que tener mucho impacto. Muy bien, Enrique. Oye, pues nada. Oye, muchas gracias otra vez por pasarte por aquí. Sí que te voy a pedir que muy rápidamente y simplemente mencionar los nombres como deberes para dejarnos para nosotros, nos digas algún otro nombre, ¿no? Algo. Yo, por ejemplo, voy a decir el de Zach Edey, ¿no? Que creo que es muy Sí. interesante y va a aparecer por ahí ese pívot, ¿no? Canadiense que yo creo que todos conocemos. Dinos 2 o 3 nombres, ¿no? Para fijarnos también y que también incluso podrían entrar en este pick, para que nosotros hagamos los deberes y veamos algún vídeo de ellos. Pues mira, quizá no entren en lotería y caigan más abajo, pero son jugadores que sí que pueden tener impacto rápidamente. A mí, Ujú. por un lado, el base de USC, Isaiah Collier, me ¿Vale? parece que es un tanque del estilo de Russell Russell Westbrook, Westbrook, sí, sí, eso que es. puede ser un jugador muy, muy, muy interesante. Y hablando de bases, pero todo lo contrario, no físico, Ujú. pero sí jugador que sabe jugar, que puede dirigir al equipo, que va a tener impacto. Quedaros con Tyler Kolek, que suena Vale, muchísimo suena ya para mucho. los Suns, hay mucho Ujú. interés por parte suya y es una delicia verle jugar. Vale. Y ya por último, ¿qué podemos esperar de Bronny James? Que se vaya a los Lakers, ¿no? Sí, ¿no? O es que No, se no, hablaba, bueno, se hablaba también de los Celtics, creo que es el 54 el que tienen, sí. seleccionándole. O Eso sería un sea, meme absoluto. Pero es verdad que con Bronny James se ha hecho mucho meme y se ha hecho sí, mucha broma. Se ha ridiculizado sí, también. Y yo creo que en exceso. sí.
A ver, Bronny James, mi opinión es que el chico debería de haberse quedado algo más en NCA porque los problemas de corazón y todo eso no le dejaron desarrollarse y jugar todo lo que tenía que jugar, pero Ujú. creo que potencialmente ahí hay jugador, no una estrella, quizás no un all-star, pero con el tiempo, con un poquito de tiempo y si cae en un Sí. contexto adecuado, ahí hay jugador. Sí que me está demostrando, por lo menos sí que parece que eso tiene, que la Cabeza. cabecita la Sí. tiene en el sitio y eso en su situación no es nada Sí, fácil. sobre todo en cuanto a declaraciones y que al final también es un jugador que se basa un poco en la defensa, ¿no? Y a partir de ahí crecer, ¿no? Que es un poquito Sí, 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 lo sí. mejor que tiene, Tiene, ¿no? tiene potencial para la mejora si le dejan trabajar, si no le hago bien, si no va una excesiva presión de que ya el año que viene Es tiene que que es muy, jugar sí muy, o sí. muy complicado ser el hijo de LeBron James en este aspecto, ¿eh? También te mete ahí, pero luego, oye, es complicado. Si no fuera el hijo de LeBron James, yo creo que Claro, posiblemente no estaba ni en este draft todavía. claro, claro, claro. Ahí estamos Pero, entonces. pero se está ridiculizando creo que demasiado y Sí. ahí hay un potencial buen jugador. Ujú. Perfecto, Enrique. Oye, pues nada, como siempre, darte las gracias un año más. Espero que vengan todavía muchos por delante y muchas gracias por ayudarnos, ¿no? A conocer, ¿no? A estas futuras estrellas y ya haremos otro programa para cuando ya veamos dónde van a jugar, para ver un poquito el encaje, ¿no? Que Eso iba pueden a tener. decirte yo. Que no, el que te lo agradezco soy yo. Un año más, que espero que no sea el último, porque Todo además seguro. en Cancha NBA estás haciendo las cosas muy bien, estáis creciendo cada vez más Ujú. oye, yo me alegro muchísimo por ti, por el proyecto y aquí estoy para hablar de draft, que es que al final disfruto. A mí me pasa el tiempo hablando de esto rapidísimo.